Gestiona Radio Valencia, 107.1 FM. Ramón Martínez, ¿estás ahí, Ramón? Además, una Estoy. ¿Aún está Ramón? Estoy, a ver si hablamos de fútbol. A ver si... Ramón Martínez es miembro de la Peña Valencianista del Facebook, de la cual yo soy el fan número 1, dicho sea de paso. Os recomiendo que entréis en no diré la web, sino en YouTube, y veáis los vídeos que hacen en relación al Valencia de motivacional. Bueno, te lo digo yo, eso es la bomba. O sea, eso es la bomba. Bueno, como la bomba es, pero puedo preguntarle cosas. ¿Cómo va esto? Ramón, soy Paco. Te conozco, que estuvimos campeón, ahí estuvimos el domingo ahí esperando a toda la gente, a las femeninas y todo. Bien, ya la saludo. Ramón, explícale a todos los oyentes cómo se va a Almería con entrada sin haberla conseguido hoy en las taquillas. Pues es sencillo, dependiendo de las ganas que tengamos. Nosotros hemos conseguido en Almería, ya tenemos confirmadas 34 entradas compradas en taquilla. ¿En Almería? En Almería, pese a que la Unión Deportiva Almería sacó un comunicado de que allí no habían sacado una zona para valencianistas anexa, que es así. Ayer compramos 6, hoy hemos comprado 20 y me acaba de confirmar la tía de Gonzalo, el niño de Málaga, que acaban de comprar otras 6, que también son de la Peña. O sea, para que nos entendamos, tú has llamado a 2 amigos tuyos que tienes en Almería y les has dicho, oye, ir vosotros allá a las taquillas de Almería a ver si las ponen a la venta ya y las podéis comprar. En taquillas en sí no, pero en las oficinas del club sí. Correcto, ellos no abren las taquillas y abren las oficinas. Y entonces tú vas a la oficina, vas con tu DNI, ¿no? ¿Y cuántas te dan? 10. ¿De qué valor? ¿De qué precio? Ellos intentan colocarte en la zona que han habilitado junto al Valencia. Sí. Y intentan que no vayas a la zona... A tribuna, por ejemplo. A tribuna, por ejemplo. Porque estaba allí la policía, la UIP, lo que son los antidisturbios, que son los que controlan la seguridad, y ven que que iba a ir mucha gente y estaba diciendo a los del club dentro. Intentar que todos vayan a la parte del Valencia, que no se mezclen mucho, que va a venir mucha gente. O sea, los tenemos acojonados pensando que vamos a ir allí, los que vamos a ir. Vamos a ir allí, o sea, la bomba. Entonces yo ahora soy un valencianista de a pie, no uno que va a trabajar el sábado. Quedo con 4 amigos, nos subimos 5 en el coche. Correcto. Si no tengo un amigo en Almería, claro está. Cada uno con su DNI, nos vamos a Almería, que son 4 horitas, compramos 10 entradas cada uno con nuestro DNI y volvemos con 50 entradas para repartir entre todos los que aquí querían ir y no han podido. Esto es lo que me estás contando, ¿no? Sí, yo ayer... A 30 euros, perdóname, a 30 euros la entrada, esto sí, te toca pagar la entrada, no te cuesta gratis, que son las del Valencia, pero a 30 euros la entrada, que era el precio inicial que tenía el Valencia para las suyas. Correcto. Nosotros ayer llamamos a este amigo, que es de la Peña también, se lo dije, esta mañana le hemos hecho la transferencia del dinero y él lo ha comprado. Me ha enviado la foto de las entradas, yo le envío el justificante del dinero, porque siempre que hay dinero de por medio es así. Claro, yo ayer le digo a mi mujer, mañana por la mañana me voy. Digo, hombre, no te vayas, te vas a gastar 80 pavos en caldo, dáselo a tu amigo y te quedas bien con él y quedas bien con todo el mundo. Y eso es lo que hemos hecho. Y luego, en la vida hay que ser ingenioso, amigos. Hay que mover el... Una mujer tenía que ser. Una mujer tenía que ser. Ramón, me vas contando a lo largo de estos días cómo va la película, ¿eh? De momento, te contaré. De momento, el que tenga un amigo en Almería ya sabe lo que tiene que hacer si quiere ir al partido. Que le manda a ir a comprar las entradas al campo. Porque aunque la Almería diga que no, es que sí. Porque la Almería no puede no poner sus entradas a la venta para el público en general, claro. Correcto. Efectivamente. Una cosa, Quique. Dime. Nosotros hemos recibido a través de Twitter más de 150 peticiones de entradas. Sí. Claro, lo habéis visto también, que se ha montado el lío. Claro, se ha montado el lío. Entonces lo que le hemos dicho a la gente es que solo vamos a atender peñistas, porque claro, si no al final va a parecer que quieres venderlas o cosas raras. Te parece que quieres hacer negocio cuando no es así. Correcto. Entonces lo que le hemos dicho a la gente, que lo estamos diciendo en Twitter, es, a través de privados, que el que se haga de la peña, nosotros le podemos intentar conseguir la entrada. Si no se la conseguimos, le devolvemos el dinero de la entrada y de la cuota, porque nosotros no podemos conseguir entradas si no son para peñistas, porque si no al final igual alguno nos monta de que somos unos listos o cualquier cosa. O sea que vais a acabar siendo una de las peñas más multitudinarias por ser ingeniosos. Nosotros cuando montamos la peña, Quique, queríamos, lo ponen en el Twitter, queremos hacer valencianismo. Y hacer valencianismo es que la gente vaya a visitar a Valencia afuera e intentar ayudar a la gente, igual cuando nos llama gente de Madrid que quiere venir a Valencia y le compramos las entradas o le buscamos unos pases para que vayan. Muy bien. Siempre intentamos eso. Ramón, te mando un abrazo muy fuerte, mis felicitaciones más sinceras, hacer valencianismo es esto. Te veo en Almería y ten cuidado que a lo mejor acabas con tacos de entradas en todos los bolsillos, ¿eh? Uy, el amigo que me compra en Almería le he dicho que hemos salido en televisión, radio, tal, y me dice, madre mía, si mañana voy me encierran, porque mañana va a ir a comprar otras 30 o 40 entradas. Claro, iba a decir, pero si tú eres el del otro día. ¡Ah, se siente! Es que tengo muchos Hasta luego, Ramón. Un abrazo, Ramón. Amún. Bueno, esto es el Valencia. A mí me ilusiona mucho.